Doctora, ya Buenas estamos todos. tardes, jóvenes. Creo que ahora sí ya están conectados todos, entonces vamos a iniciar la clase ya. Entonces nuestro tema pendiente era tuberculosis. Vamos a hablar un poquito de historia. Desde épocas muy antiguas, ya desde la era de la época de las momias, ya se hablaba de tuberculosis. En realidad ya había casos de tuberculosis, pero en ese momento aún no los sabían cómo diagnosticar. Entonces se dice que se ha observado esqueletos de la edad de piedra y momias del antiguo reino de Egipto. Y bueno, se ha visto deformidad en su columna vertebral, lo cual conocemos actualmente como el mal de Pot. También los primeros escritos sugerentes de tuberculosis en el papiro de cerca más o menos al año 700 a.C. Y bueno, en el siglo XV a la tuberculosis lo llamaban como consunción o consumo, ya que es una enfermedad que consume a la persona a la cual está atravesando por ella. Por eso tiene un estado caquético, malnutrido. Y bueno, fue aceptada como enfermedad contagiosa a principios del siglo XVI en el área del Mediterráneo. Bueno, el término de tuberculosis se utilizó por primera vez en 1839 por Johann Schönlein. Posteriormente, en el año 1781 a 1826, la ENEC estableció algunas lesiones pulmonares y extrapulmonares, y bueno, él decía que ambas correspondían a un solo proceso patológico. Y bueno, ¿quién era la ENEC? Era el que había inventado el fonendoscopio, como vemos aquí en la imagen. Inicialmente él auscultaba así los pulmones, y actualmente incluso es una técnica que se utiliza en ginecología. Para escuchar la fetocardia utilizamos el fonendoscopio de Pinar, en el cual uno puede realizar de la misma forma como está haciendo la NG en la imagen. Ya posteriormente, en el año 1882, Robert Koch había aislado por primera vez en el microscopio básico de la tuberculosis, y puede decir que una persona entonces se contagia de otra, y es más fácil que esta se pueda prender o se pueda contagiar o contraer en ciertos temperamentos, como los pituitosos, los flemáticos, los imberbes, los rubios de ojos brillantes, carnes blandas y omoplatos salientes. ¿A qué se refiere eso? Que pueden adquirir más esta enfermedad aquellas personas que tengan un estado nutricional deficiente. Bueno, aquí vemos una imagen, una pintura donde está el monumento de Chopin, y a ambos lados se encuentran Chopin y Rousseau, que eran grandes famosos pintores que fallecieron por tuberculosis. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad tan antigua como la historia de la humanidad, que ha ido aquejando generaciones de generaciones. Y bueno, ¿conocen a este señor? Sí, doctora. ¿Alguien conoce a este señor? ¿Quién es? Simón Bolívar. Exacto. Entonces, Simón Bolívar, que ha sido uno de los primeros presidentes de Bolivia, en realidad el primero, y que ha gobernado igual 5 países, así como lo ven, tipo esbelto, aparentemente, que igual. Bueno, ya entrando al tema, en cuanto a la epidemiología, vamos a decir que la tuberculosis tiene alta mortalidad y generalmente tiene una curación con secuelas. La tercera parte de la humanidad está infectada por esta enfermedad, y 300 millones de personas se infectan al año. Afecta a personas en edad económicamente activas, es decir, a personas de 15 a 44 años, con preferencia en el sexo masculino. Y bueno, va a depender mucho de algunos factores de riesgo, como el estado inmunológico de las personas, que tenga otras enfermedades, como por ejemplo el VIH. Si una persona tiene VIH y empieza a toser, a bajar más de peso, no hay que dudar en pensar que esta persona puede tener o estar cursando con tuberculosis. También el estado nutricional depende, la cercanía con el que uno se encuentre con la persona tuberculosa, el tiempo que esté en contacto. Entonces, todos ellos son factores que van a ayudar a adquirir esta infección.
Aquí tenemos un cuadro que nos muestra la epidemiología de la tuberculosis en nuestro país para el año 2016. Y bueno, el año 2016 se habían diagnosticado 7.764 casos. Y Chuquisaca, bueno, tenía 281 casos, siendo más o menos el quinto departamento en cuanto a infección por tuberculosis. Lo mismo aquí tenemos un cuadro donde nos muestra los países más hacinados y más golpeados por lo que es la tuberculosis. Y bueno, si ustedes ven, el continente africano no es uno de ellos, Europa no se libra de esto. Y bueno, Sudamérica, donde está Bolivia, ¿no? Y Perú. Entonces, al ser un país económicamente muy pobre, hace de que tengamos mayores casos de tuberculosis. Y bueno, lo que está marcado con rojo nos dice que más o menos 100 a 200 por 100.000 habitantes están infectados por tuberculosis en esas áreas. En cuanto a la definición, vamos a decir que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por un complejo de micobacterias, tuberculosas complex, donde su más representativo es el Mycobacterium tuberculosis, o también conocido como bacilo de Koch. Este complejo de Mycobacterium tuberculosis también está compuesto por el Mycobacterium kansasi, africanus, avium, bovis, microti, y bueno, de esos los más frecuentes en el hombre son el tuberculosis y el bovis, pero el bovis era más que todo en la época donde no se pasteurizaba la leche. Actualmente, como se usan ya medidas más, eh, mucho mejores para la pasteurización de la leche, pues tenemos menos casos por Mycobacterium bovis. Además, hay que decir que la tuberculosis es una enfermedad que produce tanto un compromiso respiratorio predominantemente como un compromiso de carácter sistémico. Es decir, que la tuberculosis no solo nos va a afectar a los pulmones, obviamente nos afecta en mayor proporción, pero también hay otros órganos que se ven afectados por esta enfermedad, como es las meninges, la pleura, las suprarrenales, el riñón, el peritoneo. También tenemos la tuberculosis en ovarios. Entonces, tiene una afectación de carácter sistémico. En cuanto al agente etiológico, que sabemos que es el bacilo de Koch, vamos a decir que este es un bacilo aerobio estricto. ¿A qué nos referimos con eso? Que le gusta multiplicarse y acantonarse o sobrevivir en áreas donde haya mayor aireación, ventilación. En el pulmón, donde ocurre esto, en la parte apical, porque la parte apical es la zona donde hay mayor ventilación y muy poca perfusión. La zona media del pulmón hay un equilibrio tanto en ventilación como perfusión, pero en la zona inferior hay más perfusión que ventilación. Entonces, ¿dónde le gusta estar al bacilo? En la parte apical. Es por eso que generalmente cuando vemos una placa de un paciente tuberculoso vamos a encontrar una caverna en la región apical. Pertenece este bacilo al orden de los actinomycetales, a la familia Mycobacteriaceae, al género Mycobacterium. Y bueno, como les decía, el más común es el Mycobacterium tuberculosis, en un 98%, pero vamos a tener algunos casos por Mycobacterium bovis, ya les expliqué por qué, y el Mycobacterium africano, que es típico del África, pero es muy poco frecuente. Este bacilo mide entre 2 a 8 micras, son ligeramente curvos, con forma de un bastoncillo, y le gusta vivir donde hay un pH ácido y bastante oxigenación. Son no esporulados, es decir, no forman esporas. Las esporas son capas que va creando, por ejemplo, algunas bacterias para hacerse más resistentes y para sobrevivir por muy largos tiempos, pero el bacilo de Koch no lo hace. Bueno, se multiplica muy lentamente, entre 16 a 20 horas, es inmóvil, por lo cual no tiene cilios, y es muy sensible a la luz y el calor, pero resistente al frío y a la desecación. Y vamos a decir que tiene la característica de ser VAR. ¿Qué es un VAR? Es un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Ya que nos referimos con eso? En su estructura de la membrana del bacilo, vamos a decir que tiene una membrana que está cubierta por lípidos superficiales, por el ácido micólico, el lípido arabino galactano, el péptido glucano, y recién viene la membrana celular.
Esta capa que tiene con varios lípidos le hace un bacilo ácido alcohol resistente, porque si ustedes ponen alcohol donde hay grasa, pues la grasa no se va a desintegrar ni va a desaparecer. Es por eso que el bacilo, al tener esta capa de lípidos en su superficie, va a ser difícil que lo podamos destruir. ¿Cuándo trae? Ah, ya. Ah, ya, gracias, Luis. Voy a esperar las gasas. Ya, gracias. Entonces, como les iba comentando, eso le confiere esa característica de bacilo ácido alcohol resistente. En cuanto a su patogenia, vamos a decir que la transmisión es tanto por vía respiratoria como digestiva. La digestiva ya les he mencionado, pero la respiratoria, bueno, perdón, la digestiva ya les mencioné, pero la respiratoria, ¿cómo ocurre? De la siguiente forma, a través de las gotitas o aerosoles de Fluger. La persona contagiosa, si tiene contacto por mucho tiempo, más de 30 minutos, por ejemplo, con una persona inmunodeprimida, va a hacer que ésta pueda contagiarse. Y bueno, como dice aquí, vamos a necesitar necesariamente factores que determinen la infectividad, que son la cantidad de bacilos por el inóculo y la cercanía y duración. ¿A qué nos referimos con eso? Si esta persona está tosiendo, expectorando bastante, va a ser más fácil que la otra persona pueda contagiarse porque está emitiendo mayor cantidad de bacilos al exterior. La cercanía igual es muy importante, es como en el COVID, si tenemos mucha cercanía con las personas infectadas, hay la probabilidad de adquirirlo. Lo mismo en la tuberculosis, entonces hay que tener cierta distancia con el paciente tuberculoso. Y bueno, la duración de contacto, como les decía, que debe ser mayor a 30 minutos para poder adquirir esta infección. Y bueno, así como vamos a tener la tuberculosis, bueno, va a haber formas clínicas de poder contraerla y una de ellas es la tuberculosis primaria, que esta ocurre cuando el individuo está en contacto por primera vez con el bacilo tuberculoso y se produce la infección tuberculosa, también ya denominada primoinfección. Una vez que ingresa el bacilo, lo que va a provocar en el pulmón es una reacción inflamatoria con reacción granulomatosa, y si nuestro organismo es suficientemente estable para poder actuar ante esta agresión, pues va a destruir al bacilo generando la necrosis gaseosa. ¿A qué nos referimos con necrosis gaseosa? La necrosis es la muerte de cualquier tejido, ¿no? Y gaseosa es aquella sustancia que tiene bastante cantidad de grasa, y como el bacilo tiene una capa llena de lípidos, al destruirlo solo van a quedar esos lípidos, entonces nos va a formar la necrosis gaseosa. A todo esta este ciclo de inflamación, reacción granulomatosa y necrosis denominamos la lesión primaria o de Gone, que puede ir a la calcificación o activar la enfermedad. Sí, como les digo, si la parte inmunológica de la persona ha sido suficiente y ha podido defender, irá a la necrosis y se quedará como una lesión de Gone. Pero si no ha sido suficiente y el organismo no se ha defendido, pues se desarrollará la enfermedad. Paralelamente a esto se va a producir un ganglio satélite o adenopatía periférica, que todo eso va a denominarse complejo primario de Gone. Como les dije, si la persona se defiende ante esta agresión, esta lesión primaria de Gone irá a la calcificación y será algo que muy comúnmente vamos a ver en las radiografías, como en esta. Vemos aquí una calcificación que nos indica que el paciente ha tenido la prima infección, es decir, el primer contacto con el bacilo tuberculoso, y el organismo se ha defendido y ha ido a la calcificación. Pero si el organismo no se defiende, pues vamos a ir al desarrollo de síntomas y signos, a lo cual denominamos tuberculosis secundaria. ¿Qué ocurre cuando hay una tuberculosis primaria apical, ya sea unilateral o bilateral, que rápidamente progresa y tiende a cavitarse? Esto ocurre cuando se ha producido un fenómeno de estrés lítico o nutricional, además de inmunosupresión. Y bueno, esto va a hacer que el bacilo que estaba latente se active y desencadene la enfermedad. Entonces, ¿a qué llamamos infección? Al contacto con el bacilo, pero sin desarrollar síntomas. ¿Y a qué llamamos enfermedad?
cuándo se van a desarrollar los síntomas típicos de la tuberculosis. Y bueno, radiológicamente, ¿qué vamos a ver? Una caverna apical, como vemos aquí, a lo cual denominamos infiltrado precoz de Ashman, que nos indica el inicio de la infección a la enfermedad. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el paciente? Una fiebre muy alta, mayor a 38 grados, vespertina. Vespertina nos referimos a que generalmente esta se va a presentar por las tardes y nos va a formar unas curvas en alfiler, es decir, que en la tarde va a subir y en horas de la mañana va a bajar. Además, va a haber tos con expectoración por más de 15 días, a lo cual denominamos sintomático respiratorio. Y va a haber un síndrome de impregnación tóxico-vacilar, donde va a haber pérdida de peso, diaforesis nocturna o hiperhidrosis nocturna, además que va a estar acompañado de hemoptisis. Y bueno, vamos a tener algunas formas especiales de tuberculosis, como es la tuberculosis miliar, que ocurre cuando el bacilo sale del parénquima pulmonar e invade los vasos venosos pulmonares, por lo que luego se diseminan por todo el cuerpo, originando pequeñas lesiones de alrededor de 1 milímetro, como vemos aquí en la placa, múltiples imágenes micronodulares, bilaterales difusas, lo mismo en la tomografía, lo cual denominamos tuberculosis miliar. ¿Por qué miliar? Porque el árbol del milio es ese alimento que dan a las aves en las plazas, y cuando uno les da ese alimento se dispersa por todo la plaza, por decir. Lo mismo en el pulmón, esto se dispersa por todo el pulmón y por eso ha sido comparada como el mijo, como una tuberculosis miliar. Otra forma especial de tuberculosis es la bronquitis tuberculosa, que ocurre cuando una lesión tuberculosa se abre a un bronquio y produce una inflamación granulomatosa de la pared del bronquio, casi exclusiva con ulceración. Lo importante es que da gran cantidad de tos con expectoración y habitualmente poca hemoptisis. Otra forma especial de tuberculosis, la meningitis tuberculosa, la cual afecta a las meninges, generalmente secundaria a una tuberculosis miliar, afecta más que todo a los pares craneales, alterando la conducta de la persona y el estado general. Y bueno, podemos tener también otro tipo de tuberculosis, que es la tuberculosis pleural, donde vamos a ver imagenológicamente la obesidad homogénea, la famosa curva de Damaso-Ellis, y bueno, al hacer la punción vamos a tomar una muestra que vamos a llevar al ADA. El ADA ya les había explicado que es el adenosindesaminasa, que nos ayuda a determinar si el paciente ha tenido tuberculosis o no. Además que se puede realizar una biopsia pleural para llevarla a GeneXpert o anatomía patológica, y si nos reporta un proceso inflamatorio crónico, pues nos orientará a tuberculosis con presencia de células de Langerhans, generalmente así nos reporta. Y bueno, entre las complicaciones que deja la tuberculosis después de haber dañado el pulmón, tenemos las bronquiectasis. ¿Qué son las bronquiectasis? Son las dilataciones permanentes e irreversibles de los bronquios. Y bueno, eso va a hacer que generalmente, constantemente el paciente tenga infecciones repetidas, por ejemplo, por pseudomonas, porque al estar los bronquios dilatados van a contener o mantener las secreciones en su interior, generando procesos de infecciones repetitivos. Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de la tuberculosis? Ya habíamos dicho que es muy importante la parte epidemiológica, el nexo es importante si ha tenido contacto con alguna persona tuberculosa, la clínica, la fiebre, la pérdida de peso, la tos con expectoración, luego será la radiología. Además se debe hacer la confirmación bacteriológica, ¿con qué? Con una baciloscopía, solicitando una muestra, que actualmente se piden 2 muestras, una por la noche, una por la mañana, y se lleva a estudios de laboratorio, realiza la baciloscopía y nos reportarán, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Además, se puede hacer un examen directo y cultivo, se puede hacer identificación directa del bacilo y sensibilidad a los tratamientos de la tuberculosis. Y bueno, diagnósticos por biología molecular, que es el GeneXpert. ¿Qué hace el GeneXpert? Es una técnica molecular que amplifica el DNA del virus, perdón, en este caso del bacilo, y nos da el resultado. ¿Y cómo nos reporta una baciloscopía? Pues nos reportará en negativo si no se observa ningún bacilo en el extendido, mínimo observando 300 campos microscópicos.
nos reportará de 1 a 9, pero esto ya es positivo. Y bueno, eso es lo que se ha contado en el extendido. Nos reportará positiva una cruz cuando hay de 10 a 99 bacilos en 100 campos microscópicos observados. Positivo 2 cruces en caso de 1 a 10 bacilos por 50 campos observados. Y positiva 3 cruces cuando hay más de 10 bacilos por 20 campos microscópicos observados. Además, se debe realizar un cultivo, nos reportará contaminado en caso de la alteración química del medio, negativo si no se ha observado al bacilo en 60 días, número de colonias de 1 a 19, si se ha obtenido ese número durante el cultivo, y eso también ya es considerado como positivo. Positivo una cruz cuando hay de 20 a 100 colonias, 2 cruces más de 100 colonias, y si estas están separadas, y 3 cruces cuando las colonias son incontables o confluentes. Y bueno, de acuerdo al tipo de tuberculosis se podrán solicitar ciertos exámenes. Por ejemplo, si la localización de la tuberculosis es ganglionar, se debe realizar una biopsia y cultivo. Si es meningia, se debe solicitar ADA en líquido cefalorraquídeo, una tomografía y cultivo del líquido cefalorraquídeo. Si es pleural, se solicitará un rayos X de tórax, ADA en líquido pleural, biopsia pleural y cultivo. Si es peritoneal, podremos pedir una ecografía abdominal, ADA en líquido acítico y una biopsia peritoneal. En caso de ser osteoarticular, se solicitará un rayos X de columna vertebral, biopsia osteoarticular. En caso de ser pericárdica, se solicitará un rayos X de tórax, ADA de líquido pericárdico, biopsia pericárdica y cultivo. En caso de ser renal, se pedirá un EGO, una ecografía renal y cultivos de micobacterias. En cuanto al tratamiento, ustedes ya han debido escuchar y me imagino que ya han llevado el tratamiento, se hace con medicamentos de primera línea y de segunda línea. Entre los de primera línea tenemos los que están marcados en amarillo, como la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, además de streptomicina, que era un medicamento administrado de manera intramuscular, pero actualmente ha quedado en desuso por sus efectos secundarios, más que todo nefrotóxicos y ototóxicos. Y bueno, tenemos los de segunda línea, como son la amicacina, canamicina, capromicina, las quinolonas como la ciprofloxacina, la ofloxacina, la levofloxacina, el moxifloxacino, además la cicloserina, etionamida, protonamida, amoxiclavulánicos, rifabutina, claritromicina, clofacilina. ¿Y para qué se hace el tratamiento de la tuberculosis con tantos medicamentos? Ustedes dirán, por ejemplo, para el COVID, más que todo se utiliza, por decir, solo un antibiótico o dos. Pero ¿por qué para la tuberculosis tantos medicamentos? ¿Por qué están asociados? Se debe a lo siguiente, porque hay bacilos tuberculosos que tienen cierta característica que les gusta vivir a unos adentro de la célula, a otros por fuera, a otros en las lesiones muertas, a otros en los lugares fibróticos o calcificados. Entonces, cada tipo de medicamento va a ir a actuar sobre los distintos tipos poblacionales de los bacilos. Puede ir a actuar intracelular, extracelular y así correlativamente. Y bueno, en el caso de la isoniazina, streptomicina y rifampicina, actúan en las poblaciones extracelulares donde hay multiplicación numerosa, activa, pH alcalino y neutro. La piracinamida actuará a nivel intracelular, donde hay multiplicación moderada, lenta, el pH es ácido. La rifampicina y la isoniazida en lesiones gaseosas. Y bueno, de acuerdo a cada tipo poblacional, va a ir actuando cada medicamento. Y bueno, como les decía, el tratamiento tiene sus bases bacteriológicas de tratamiento. ¿Por qué se da asociación de medicamentos? Para evitar la resistencia. ¿Y por qué el tratamiento es prolongado? Para actuar sobre las distintas poblaciones. ¿Cómo se realiza el tratamiento? Se realiza generalmente por 6 meses, donde se realiza una fase intensiva de 2 meses, donde se incluyen los 4 medicamentos básicos, como la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Luego se continúa con la fase de continuación, donde se da por 4 meses rifampicina con isoniazida. Y bueno, este tratamiento está indicado en casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar tanto en niños como adultos. Previamente se puede realizar el estudio de GeneXpert para ver además la sensibilidad a rifampicina.
La administración de la medicación debe ser diaria, en una sola toma, un tratamiento directamente observado por personal de salud, en casos excepcionales por personal capacitado y debe ser dada de lunes a sábado. ¿Cómo se da el tratamiento? De acuerdo al kilogramo peso. Por ejemplo, en el caso de la isoniazida se da 5 miligramos por kilogramo de peso. Las tabletas vienen de 100 miligramos y la dosis máxima es de 300 miligramos y se da por vía oral. Hay que tener en cuenta que la isoniazida tiene efectos hepatotóxicos y dermatológicos. También viene una asociación de rifampicina con isoniazida que se da a 10 miligramos por kilogramo de peso la rifampicina, la isoniazida a 5 miligramos por kilogramo de peso, la tableta viene con 300 de rifampicina y 150 de isoniazida y la dosis máxima es 600 de rifampicina y isoniazida 300. En el caso del etambutol, las tabletas vienen de 400 miligramos, la dosis es de 15 miligramos por kilogramo de peso y bueno, la dosis máxima es de 1200. El etambutol generalmente es ototóxico. Y bueno, la piracinamida, que viene en tabletas de 500 miligramos, se da una dosis de 25 miligramos por kilogramo de peso, una dosis máxima de 2000 miligramos y se da por vía oral. La streptomicina venía de 1 gramo, se daba a 15 miligramos por kilogramo de peso, una dosis máxima de 1 gramo y se daba por vía intramuscular. Y bueno, la rifampicina también viene en suspensión o jarabe, que tiene por cada 5 ml 10 miligramos de rifampicina. Y bueno, aquí tengo, por ejemplo, un caso clínico de un paciente de 22 años con tos y expectoración por más de 15 días. Tenía nexo epidemiológico de que su papá había sido minero y había cursado con tuberculosis hace 1 año. Además, ha tenido este paciente hemoptisis, pero leve, de 15 ml, por lo cual se le ha realizado una placa y como ustedes pueden ver, vemos una caverna apical izquierda. Luego se realizó una baciloscopía que nos dio como resultado positiva 2 cruces compatibles con tuberculosis y inicio de tratamiento y el paciente mejoró. Eso sería todo, jóvenes, en cuanto a tuberculosis. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud o quisieran agregar algo a todo lo que yo les he explicado. Para una consultita, en la anterior imagen, en el caso clínico, la parte en el pulmón izquierdo, en la parte inferior, en la base, ¿eso también es una caverna? ¿Ya que me podría aclarar, por favor? En el pulmón Esta izquierdo, imagen, en la parte... Sí, eso es, exactamente. eso es, ¿qué tienes en el lado izquierdo debajo de tu pulmón? ¿Qué órgano? Se encuentra el estómago. Entonces ya te he dado la respuesta. Es el Ah, estómago. ya, ya. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿la estreptomicina ya no se está utilizando o se sigue utilizando en el protocolo de tratamiento? Ya no se utiliza porque es nefrotóxico y ototóxico. Por eso se ha quitado del tratamiento, aparte que era muy molestoso para el paciente de streptomicina, que era por 2 meses, 60 dosis, imagínate, pobres glúteos. Entonces, por esas razones y por sus efectos ototóxicos y nefrotóxicos, ya no se utiliza. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta o con esto hubiésemos concluido la clase, jóvenes? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, el día sábado a las 7 de la noche sería su examen. Por favor, lean, ya les he pasado todos los temas. Y va a ser, no sé si ya les han comentado a sus compañeros, yo les voy a pasar por diapositivas las preguntas, ustedes van a ir respondiendo en una hoja y luego me van a mandar foto. Pasado la hora, yo ya les voy a enviar sus notas. Está bien, doctora, muchas gracias. Está bien, doctora. Listo, jóvenes, hasta luego, estudien, ya tienen todas las diapositivas, el día sábado a las 7 de la noche. Está bien, doctora, muchas gracias. Hasta luego.